Paul Thomas Anderson fue de mis primeros directores favoritos que yo descubrí, entre comillas. No venían precedidos por leyendas como Scorsese, Spielberg, Francis Ford Coppola. Este yo lo descubrí en el camino. Y por mucho tiempo fue mi director favorito. Películas como Magnolia, Boogie Nights, Punch Drunk Love, There Will Be Blood eran cuestiones que a mí me volaban la cabeza porque eran películas que se sentían inmensas, historias que se sentían inmensas, películas que hablaban de hombres y exploraban como todos los aspectos de lo que significaba ser hombre. Hasta que llegó The Master. Y fue un quiebre para mí desde ahí en adelante porque sentí que había perdido mi director favorito porque estaba hablando en un nivel de cinefilia que yo no entendía. Yo no soportaba sus películas, no porque las consideraba malas o fome, sino porque no entendía lo que me estaba contando y por qué me lo estaba contando y sentía que sus películas me superaban. Y haber hecho este capítulo de la primera y la última y haberme forzado a ver estas películas en orden, me hizo entender mucho mejor a este director y volver a reencontrarme con mi director favorito. Damas y caballeros, bienvenidos a la primera y la última. Bienvenidos todos, como bien dijo Pedro, a nuestro capítulo número 7 de la primera y la última, dedicado, como ya anticipó don Pedro, a Paul Thomas Anderson, el llamado en algún momento por crítica especializada niño prodigio del cine. Y también anticipo desde ya probablemente el capítulo donde habrá más polémica y donde por primera vez los dos participantes de este podcast no lo pasaron igual de bien. No, oye, sí, pues bienvenido don Pedro. ¿Cómo está Iquique? Cuéntenos. Hoy está heladito, pero no hacía falta, ya era como muchos. Estábamos Ya, buenísimo. así buenísimo. que fue un buen cambio. Y Por Santiago acá en creo que está Santiago muy también helado. estamos heladitos, ¿ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Santiago creo que también está muy helado. Sí, Santiago está acá también con una temperatura bastante fría, tiene como ratos, te diría yo, como que sale el solcito en tibia, después se vuelve a esconder, pero se viene el anticipo de lo que parece ser un invierno que se viene frío para estar arropadito, acostadito, viendo mucha tele y Oye, muchas sí. películas. Ese es el objetivo. Oye, Paul Thomas Anderson, el invitado a nuestro capítulo del día de hoy, nacido en Studio City, California, un 26 de junio de 1970. Tiene 53 años a la fecha. Y como tú ya anticipaste, es un director, guionista, productor de cine que ha dirigido 9 largometrajes. El primero fue en 1996, que ya nos vamos adentro en él, y el último en 2021 o 2021. Ha estado nominado a 8 premios Oscar, que no es poco, donde está Phantom Thread, There Will Be Blood, Inherent Vice, Magnolia y Boogie Nights. Entre los 8 nominaciones están repartidas entre esas películas, y en su palmarés tiene el premio al mejor director del Festival de Cannes, tiene un Oso de Oro, un Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, tiene un León de Plata al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y tiene un BAFTA a mejor guión por Licorice Pizza. Y como comentaba recién, después del estreno de Boogie Nights y Magnolia, Anderson fue catalogado como niño prodigio en una entrevista que se dio para la BBC Films. Lo hizo ahí Joseph Lauren el 28 de enero del 2023. Así que nada, pues Pedro, a ver, tú como apasionado y como director propuesto en el fondo de ti, como nos contaba ahí en tu editorial, como reencuentro, me gustó eso de como reencuentro con Paul Thomas Anderson después de que en algún momento uno se siente superado. Yo recuerdo ese concepto una vez que estuvimos analizando a Wells cuando salió en Netflix. Hoy no recuerdo el título de la película, pero era algo del viento, no recuerdo, pero que fue en Netflix, que era como un filme que no estaba terminado y que lo habían terminado, qué sé yo. Y pasaban tantas cosas en esa película, y recuerdo que en ese entonces con la Lepin el comentario era como, ¿sabéis qué?
me superaste, no entiendo lo que me estáis contando, pero sé que el problema no es tuyo, el problema es mío, porque estáis poniendo demasiada información, ¿cachai? Más de lo que yo puedo procesar. Y sentí que tu editorial tenía un poco de eso, que en el fondo estabas en ese plano en donde este loco tiene demasiada cinefilia y por lo tanto, si querís subirte a su mundo, el desafío es tuyo. Tú tenés que ponerte a su nivel y no pedirle a él que baje al nuestro. Así que Claro. Cuéntanos un poco de tu historia con Paul Thomas Anderson. Mira, es que sé que yo tengo como grabada la primera vez que vi The Master. ¿Cachai? Como que obviamente esas películas no llegaban al cine de acá. Y me acuerdo que una vez un primo me invitó a trabajar a Arica a limpiar computadores del juzgado, no sé de dónde, en Arica. ¿Cachai? Íbamos a pasar como 3 días en Arica limpiando computadores. Y la cuestión es que estábamos como en un hotel. Y en una de esas como que fuimos a Tacna, ¿cachai? En un rato que tuvimos. Y yo me metí como a esas ferias que hay en Tacna y compré un montón de películas piratas, entre ellas The Master, que es lo que yo más ganas tenía de ver. Y yo tenía The Bulby Blood, Boogie Nights, Magnolia detrás, pues, ¿cachai? Entonces yo le decía a Perdón, mi amigo, ¿estamos oye, hablando de DVD pirata en ese DVD entonces? pirata, O... ¿cachai? Ah, ya, De dale. DVD pirata. Y yo le hablaba a mi primo, loco, Boogie Nights, de Boogie bla, 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 bla. Y nos ponemos a ver The Master. Obviamente en una tele de hotel, ¿cachai? Chiquitita, que está en el fondo, en el techo, ¿cachai? Con un sonido horrible. Y a los 5 minutos queríamos tirar la tele por la ventana, pues, ¿cachai? No teníamos idea que estaba viendo, ¿cachai? Joaquin Phoenix en la arena, ¿cachai? Con la mona esa. Y era como, ¿por qué estamos viendo esta cuestión? Y de ahí en adelante fue como una cuestión con... No puedo pasar de ciertos momentos en las películas, ¿cachai? Después viene Inherent Vice, que para mí fue como, los 70, Joaquin Phoenix, ¿cachai? Música, Boogie Nights, de nuevo. Y de nuevo así, ¡pam! Otra cachetada encima que no tengo idea de qué se trata tu película. Y de ahí ya como que me desconecté un poco. Phantom 3 me gustó. O sea, no me gustó, pero la aprecié. Y con Licorice Pizza me pasó como lo mismo, ¿cachai? Como que logré apreciarla, pero no logró entrar. Pero este ejercicio de verlas como en orden, ¿cachai? Como de ir entendiendo cuáles son los temas que el loco trata. Tú al final te das cuenta que todas las películas siguen como los mismos temas, pero con distintos niveles más que de profundidad, de complejidad. Y siento que el problema de Paul Thomas Anderson, al alienar al público un poco en sus películas, el hecho de que él las piensa más como vivencias de sus personajes que como películas. Entonces no tiene ningún problema en dejar que los personajes divaguen y sean redundantes quizás, o no hagan nada a costa del interés del espectador. Entonces yo no sé si vamos a pelear mucho en ese sentido, ¿cachai? Tampoco vengo en la parada de decir Inherent Vice es lo mejor y tienen que verla. No. Entiendo lo que me quiere decir un poco mejor. Pero insisto que la forma que tiene como de alejar al público es obvia, pues está en pantalla, ¿cachai? Inherent Vice, a mí el ejemplo más brígido de una película que el director no tiene interés en que tú entendas lo que está pasando. Oye, ¿sabéis que me gusta mucho tu acercamiento que haces con Paul Thomas Anderson? Porque en el fondo se parece mucho a lo que pienso yo, pero yo creo que tú lo dijiste mucho mejor de lo que yo lo podría haber dicho. que yo creo que tiene que ver con ese, como de alguna manera, cariño que uno le tiene a los directores, que uno disfruta y goza mucho, que en el fondo te obliga a ti mismo a entender por qué hay ciertas cosas de él que no te gustan. Entonces, me gustó mucho la forma en que lo dijiste, porque de alguna manera creo que representa un poco. Yo traía un mal ejemplo para esto. Yo decía, por ejemplo, Denis Villeneuve, que es un director que a mí en lo personal me gusta mucho, me encanta. O sea, el tipo me fascina cómo filma. O sea, al punto de que, por ejemplo, Dune, que es una película que a todo el mundo le está gustando, a mí no me gustó. Yo no enganché con sus personajes, no enganché con Arrakis. Creo que lo comenté en el podcast con los chicos, no enganché nada. Pero me gusta tanto cómo filma Denis Villeneuve, que igual soy capaz de mandarme las 2 horas 30 minutos, ¿cachai? Y ver la película y disfrutarla igual y pasarlo bien, porque me gusta mucho como el film.
En el caso de Paul Thomas Anderson, me pasa que entiendo perfecto, como dices tú, cómo filma, cuáles son sus características, pero eso no me alcanza a mí para como enganchar con la película si es que no logro enganchar con los personajes que él tiene. Porque Paul Thomas Anderson, desde su origen, tiene estas películas como corales, que hay muchas historias pasando en paralelo, hay muchas historias en simultáneo, como dices tú, de alguna manera se podría decir que son historias, como dices tú, que no buscan contar ni un momento en la vida de los personajes, ni una historia específica de los personajes, sino que, como dijiste tú, nos invita a divagar junto con los personajes en historias que se entrecruzan a veces no, donde pasan cosas, a veces no, y que terminan generalmente en un momento también determinado de la historia de estos personajes que conocemos por un rato más o menos largo de sus vidas, ¿cachai? No es un momento específico, Claro. son personajes que se desarrollan durante mucho rato. Entonces, me pasa con Paul Thomas Anderson a mí en lo personal que si no logro enganchar con los personajes, me cuesta mucho, como dices tú, seguir. Y en ese contexto, por ejemplo, en Hard A lo logré, me cayeron bien los personajes, me interesaron. De ahí me gusta mucho Magnolia y hasta el día de hoy yo, si me preguntáis, no entiendo por qué me gusta Magnolia. ¿Cachai? Y me costaría mucho explicar por qué me gusta Magnolia, pero es una cuestión que me hipnotiza, ¿cachai? Y yo recuerdo haber llegado a Magnolia en la época del videoclub, ¿cachai? Sacar la disco y es como probablemente la grande porque, mira, está Tom Cruise, listo, vamos, ¿cachai? La de ¿Por Tom qué me Cruise. Claro, es una de Tom Cruise y te das cuenta que no es de Tom Cruise y te encontré con una película que es enorme y es como si tú me preguntas hoy día, ¿por qué te gusta Magnolia? Puta, no sé por qué me gusta Magnolia, pero me puedo sentar a verla y es una cuestión hipnotizante. Phantom Thread, lo mismo, es una cuestión donde quizás es una película mucho menos coral, porque ahí sí tenéis dos personajes muy marcados. También enganché mucho, la música de Greenwood me vuelve loco, tengo el soundtrack en vinilo para que te hagas una idea, ¿cachai? Y también es una cuestión que yo me puedo parar así, la veo y es como que me quedo embelesado con la película, siendo que es el mismo director, el mismo tema. Y son como los dos ejemplos que tengo de películas que me embelezan del director, pero porque engancho, no sé si con los personajes, no sé si con la historia que está contando. Pero me pasa después que tenéis una cuestión que visualmente es súper atractiva como Licorice Pizza y como que no enganché con los personajes, entonces como que la película me pasa un poco por arriba, ¿cachai? Y es súper interesante, yo creo que va a ser súper interesante en esta conversa encontrarle un poco o tratar de ir profundizando en el por qué puede pasar eso, porque como tú bien dijiste, Anderson de alguna manera tiene películas que para todas las críticas son consideradas complejas y me gustó esta frase que encontré en algún lado que decía que forma parte de una generación de los directores de videocassette, que le llaman, que en el fondo son directores como Quentin Tarantino, David Fincher, Richard Linklater, Kevin Smith, que crecieron viendo muchas películas y que tienen muchas películas de videoclub, ¿cachai? Películas rentadas y que en el fondo son casi enciclopedias vivas con respecto a las películas y las referencias culturales. Entonces, como tú dices, siento que aparte de lo desafiante que son las películas de Paul Thomas Anderson en términos de la historia que está contando y de la forma que él las está filmando, probablemente uno se está perdiendo las 250 referencias que el tipo te está metiendo en pantalla y uno no las está logrando ver. Entonces, lo siento súper desafiante, pero siento que no logro enganchar con el desafío, de alguna manera. Entonces, Sí, pues, brígido. es difícil, o sea, es como te digo, me es difícil acercarme al director y claro, los ejemplos que tuviste de Master y Inherit Vice, claro, son claros ejemplos que son como palos en la cabeza en el fondo para cualquiera que quiera así como, vamos a ver una película, pasémoslo bien, esta no es, compadre. Sí, pues, exactamente. Pero con Punch Drunk Love también me pasó algo parecido en su momento. Pero eso me costó menos después como ya como absorberla y entenderla un poco más, ¿cachai? Porque yo venía con toda eh, la, eh, las ganas de ver esta película porque en ese momento Paul Thomas Anderson y Adam Sandler eran como los dos tipos de cine que me encantaban, ¿cachai? Al mismo tiempo. Entonces estas dos películas juntas yo decía, esto es mi sueño hecho realidad, ¿cachai? Y no termina. Pero porque era porque mis expectativas eran demasiado altas, ¿cachai? Entonces no tenía idea qué esperar. Pero con los años las fui revisionando de nuevo y entiendo qué es lo que está haciendo. Y siento que Paul Thomas Anderson tiene un sentido del humor
bien fome, la verdad. Siento que, que en alguno, cuando quiere hacer comedias directas, como que la gente, como que yo digo, esto es la comedia, había que reírse de esta pregunta. Estuve leyendo un libro sobre Paul Thomas Anderson y ahí hablaban sobre la comedia física en Phantom Thread. Y yo soy, ¿what? ¿Qué película vieron estos locos? ¿Ya? Claro, y el loco, ¿qué ejemplo da? Cuando se conoce el Woodcock con la Alma en el restaurante, ¿Ya? y Alma así como que chuga con la mesa. Cuando se conocen. Y en el libro decían como, ese espectacular despliegue de comedia física. ¿Qué? Y como la loca chocando con la mesa, y ni te acordáis de ese momento. Porque pasa como es muy normal, muy real, ¿cachai? Claro. Y él tiene esta cuestión de que plasma las escenas cómicas de manera tan realista que el chiste no traspasa, ¿cachai? Como el Licorice Pizza, la escena en que el Gary Valentine llama a la línea, ¿cómo se llama la cámara? A Lona Himes, y pretendiendo ser el otro compadre. Que se supone que esa escena en una comedia sería muy chistoso, ¿cachai? Como un loco que llama a alguien, a la mina que le gusta y no puede hablar y Claro. finge ser otra persona. Pero acá está filmado como si fuera el momento más dramático en la vida de un adolescente, que lo es, ¿cachai? Pero, ¿cachai? Como para el espectador es como extraño, po. Estuve leyendo varias críticas de Phantom Thread, ¿Ya? viendo videos también, y todos los comentarios de la gente era como que, no, sí, entiendo lo que me está diciendo, pero no, ¿cachai? Y entiendo como que ese es el problema, que tiene un estilo tan propio que tampoco logra traspasar al espectador común. ¿Cachai? A nosotros que somos como interesados en el cine y nos gusta esta cuestión, es complejo, pero para el espectador común mucho menos. Esa gente, Sí, po, película. es que ahí, perdón, es que ahí es donde, claro, nosotros vemos complejidad y algo que nos interesa como entender de alguna manera. Como si tú, el espectador común, probablemente ve algo y es como, chao, es fome nomás, porque Claro. no me interesa y se fue. Y bueno, eso también, insisto, tiene que ver con el formato en que veis, bueno, el tema que hemos hablado siempre, pues, ¿cachai? Estas películas también son hechas para verse en cine, para verse en espacios eh, eh, donde uno pueda estar como completamente rodeado por la película, ¿cachai? Siento que Licorice Pizza también sufre un poco de eso, que es una película también de sensación, de estar metido, ¿cachai? En el mundo, como Once Upon a Time in Hollywood, ¿cachai? Pero los personajes son tan desagradables todos, ¿cachai? Porque el lugar donde viven son todos pura gente que se cree estrella y son pura gente pasacaca, que todos te caen mal, ¿cachai? Pero entiendo que para él es como donde él nació, con gente con la que él conoció y con la que él creció. Pero no conoció. Metámonos un poco, como tú decís, hemos hecho un paseo por la filmografía. Bueno, como dijimos, tiene 9 largometrajes de ficción. Partió con Hard Eight en 1996, que inicialmente se iba a llamar Sydney. Ahí vamos a contar un poco de eso cuando llegó la película. Después viene Boogie Nights, quizás una de sus películas más aclamadas y que fue la que en el fondo lo disparó de alguna manera al estrellato. Después la reventó con Magnolia, que fueron como 2 películas, 2 golazos seguidos. Después viene también la galardonada Embriagado de Amor o Punch Drunk Love, que es la que hizo con Adam Sandler. Quizás no sé si es la única que dura 90 minutos, no me acuerdo. Que es como que él también se puso como desafío a hacer una película en ese formato. Después viene There Will Be Blood, el 2007. The Master, el 2012. Inner Vice, el 2014. Phantom Thread, el 2017. Y la última que hizo fue Licorice Pizza, el 2021. No hay un patrón muy claro en sus películas. Si se fijan, entre la primera y la segunda hay un año. Después con Magnolia hay 2 años. Después pasan 3. Después pasan 5. Después pasan 5 de nuevo. Después pasan 2. Después pasan 3. Y después pasaron 4. O sea, yo creo que él va contando sus historias en el momento en que las va teniendo un poco en su cabeza. En la mayoría de sus historias él es director y guionista. Entonces siempre está en ese tándem. Entonces yo creo que es de los que piensa mucho su historia antes de sacarla también en ese contexto. Y yo pensaba, por ejemplo, yo soy un muy buen
tú lo sabes, me gusta mucho lo que es la rom-com, la comedia romántica, lo paso muy bien viendo ese tipo de películas. Y me pasaba un poco lo que decías tú con Punch Drunk Love, que encuentro que es una historia muy entretenida, aunque es una cosa muy, eh, muy como decirlo, muy de comedia romántica, es una situación muy de comedia romántica, pero como dices tú, como que la comedia está súper escondida detrás de el, el sufrimiento o la realidad de estos personajes. Claro. Y es algo que aprovecho la comedia romántica, que es un género que me gusta mucho, para extrapolarlo a todo el resto de sus películas de alguna manera. En el fondo es como dices tú, es como que el tipo firma tan real, de alguna manera, es como tan... se siente tan poco preparado en el fondo, o sea, se siente que no... que es como si Tampoco pusiera la cámara y lo artificial. dejara. ¿Cómo? Tampoco artificial. Gracias, excelente. Claro, se siente tan poco artificial todo, y yo siento que de alguna manera hay películas que requieren de esa artificialidad, Claro. ¿cachai? Que en el fondo tú necesitas un poquito de eso como para o relajarte un poco o interesarte un poco en estos personajes, porque como para el sufrimiento diario tengo mi vida misma, ¿no? Ya con Tiene que eso ver me con, alcanza. tiene que ver con los códigos que se manejan en los géneros, ¿cachai? Porque yo siempre era de los que decía, no, Punch Drunk Love no es una comedia de Adam Sandler, es una película de Paul Thomas Anderson. ¿Por qué las comedias de Adam Sandler tienen estos elementos? Y si tú veis Punch Drunk Love, si los tiene, bo. Es una comedia de Adam Sandler, pero hecha por Thomas Anderson, ¿cachai? Tiene al Adam Sandler gritón, desesperado, violento, que tiene un amigo, ¿cachai? Que en este caso es Luis Guzmán, ¿cachai? Tiene personajes secundarios locos, ¿cachai? Tiene una contraparte femenina que se enamora de él sin ningún motivo aparente, ¿cachai? En papel, si tú haces una lista de los elementos, es una comedia de Adam Sandler. Pero no funciona en las manos de Paul Thomas Anderson, ¿cachai? Se transforma en otra O no cosa. funciona en el nivel que uno esperaría encontrar en ese tipo de películas, ¿cachai? Porque, Claro, reitero, es ¿cachai? una película que igual está súper bien rankeada por la crítica. Y yo Es aquí muy hago buena. siempre la salvedad. Lo que dice la crítica y lo que dice la gente, creo que en el caso de Paul Thomas Anderson, se nota mucho Sí, esa po. diferencia como de niveles. Es como que la crítica le pone un 10 y tú veis la gente un 7, un 7,5, no sé. Claro, po. Sí, ahora que vi Poster Love me da mucha risa eso. Los mellizos, los trellizos que salen también son como típicos cosas de Adam Sandler, ¿cachai? Como que todo, el, el Philip Seymour Hoffman también es como un personaje que podría extrapolar una comedia de Adam Sandler y es como, puta que eres Oye, fome para contar chistes. pero nota aparte ahora que lo mencionaste a Don Philip, puta la pérdida grande para el cine de este weón ¿Cierto? con su prematura pérdida. Y qué increíble cómo el loco llenaba la pantalla con sus papeles, que pueden ser papeles chiquititos de comparsa, de acompañante, pero el loco te llena la pantalla, weón, impresionantemente. O sea, Sí. creo que merece la nota de estos 30 segundos que le estoy dedicando porque el tipo realmente es encantador. eh, y es impresionante lo bien que lo hace. Me acordaba, y en todo tipo de registros y en todo tipo de papeles, o sea, me acuerdo de Ponte tú cuando hace el malo de Misión Imposible, el tipo la rompe. Y me acordaba de tonteras, por ejemplo, tú lo veías en una película Corneta, como es Mi novia Polly, creo que se llamaba, que trabaja con el otro weón de Zoolander, no me acuerdo Ben Stiller. con Ben Stiller, y tiene este papel como del amigo que también, y tú lo veías haciendo tonteras, y como que el tipo te llena la pantalla siempre. Y es sorprendente. Yo creo que el Paul Thomas Anderson también ahí, el visto bueno de este loco es que lo pone siempre en papeles justo para que el compadre brille lo que tiene que brillar, pero no te opaque a los que en realidad son los que están llevando la película. Entonces Sí, po. me parece fascinante. El loco tiene como ese talento de tener personajes que, claro, no opacan al protagonista, pero siguen siendo grandes personalidades, ¿cachai? El compadre de Master, ¿cachai? El ejemplo más claro, ¿cachai? Pero todos son personalidades, guau, el amigo de mi novia Polly, loco muy extrovertido, ¿cachai? Y por eso me gusta tanto el Scotty de Boogie Nights, porque es todo lo Sí, contrario, pues como muy para adentro, ¿cachai? Están metidos en el closet, entonces como que tú sentís como que quiere decir cosas, quiere expresarse, o cuando está con el micrófono está ahí como sudando, babeando ahí viendo al Dirk Diggler, entonces como ese personaje tan reprimido en contraste a los otros que son tan abiertos, me resalta mucho.
Sí, yo ahí tengo que destacar, en el fondo, dentro de todas las películas, yo insisto, porque más allá de que tú puedas enganchar o no, yo lo que sí le reconozco a lo largo de toda su filmografía es esta calidad que tiene para desarrollar todos los personajes. O sea, él todo lo que pone en pantalla lo desarrolla de alguna manera. Sean 30 segundos en pantalla, sean 2 horas en pantalla, se las arregla siempre para que tú entiendas el trasfondo de esos personajes y por qué están puestos en la película. Y Sí, encuentro que eso es para películas que él, por lo general, quizás simplemente en Phantom Thread es la única que yo no siento que sea tan coral, ¿cachai? Pero siempre se las arregla para que todos sus personajes uno entienda sus fondos, sus motivaciones, por qué están ahí, etcétera, y eso lo encuentro increíble en su talento como guionista. O sea, el tipo ahí para desarrollar eso lo encuentro impresionante. No, de verdad que todos sus personajes importan. el papá de Dirk Diggler en Boogie Nights creo que no tiene ningún diálogo, pero te queda clarísimo qué tipo de persona es, Exacto. solo por sus inacciones. O sea, Tal cual. y sale como menos de un minuto su personaje, un minuto sale. O la madre, la misma madre, que por el contrario, tiene Claro. muchas expresiones de diálogo y que son suficientes para que tú entiendas cómo es esa madre igual, ¿cachai? De dónde viene este compadre, del tipo de familia que tiene, ¿cachai? Entonces, y son personajes que tienen muy poquito tiempo en pantalla, es realmente increíble. Entonces, Sí, loco, ¿sabes? No, sí, lo de genio no es gratuito. no, claramente. O sea, yo reitero, o sea, lo entretenido de ver la filmografía completa de Paul Thomas Anderson, primero es lo desafiante que es, segundo, lo que le sirve a uno en este viaje que está haciendo, como de tratar de entender cine, ver por qué, cuáles son sus referencias. Insisto que son temas que quizás a nosotros no nos interesa tanto profundizar, no porque no queramos hacerlo, sino porque en el fondo la conversa siempre la llevamos un poco más a lo que es la sensación, la guata, el cómo uno lo pasa, ¿cachai? Que ese es como el fondo. Pero si uno quisiera analizar estos cabros, insisto, porque ahí metamos a todos los que nombré que eran estos directores de videocassette, como le llamaron en su momento, porque si uno quisiera empezar a ver las referencias, buscarlas y entenderlas, de verdad que te metí en un submundo que no termináis nunca. O sea, es un laberinto sin fin, ahí meterse en ese camino. No sé si tenías alguna otra anécdota del libro que te haya gustado antes de meternos a sus películas ya propiamente tal. Tú que te metiste ahí, que te Mira, dedicaste a leer. básicamente que Boogie Nights, que es la película que tú dijiste que es la que lo catapulta y lo pone así como en la palestra de directores, entre los mejores directores, eh, viene directamente gracias a Pulp Fiction. Porque después del éxito de Pulp Fiction, eh, los locos de Midnight Cinema querían hacer una película que fuera como Pulp Fiction, ¿cachai? Que fuera una película retro, que tuviera buena música, ¿cachai? Y ahí llegó Don Paul Thomas Anderson a mí a meter la colita, oye, tengo este guión, se llama Boogie Nights. Y el loco mete la cuchufleta, ¿cachai? Y como los locos estaban como tan ansiosos de tener este hit indie, ¿cachai? A los Pulp Fiction, en que tenéis como un director estrella que hacía lo que él quería, le dan como el visto bueno de hacer una película de 3 horas, que termina durando 2 horas y media, en la que él podía poner todas las cosas como que un director novato sueña con tener, así como corte final, la película puede durar lo que tú queráis, podéis contratar a quien tú queráis. Se lo dieron gracias a Pulp Fiction, porque New Line también quería tener su propia Pulp Fiction. Ah, mira, buen dato. De hecho, yo me acuerdo haber leído algunas cosas de Boogie Nights, porque yo cuando terminé de ver Boogie Nights fue como, gracias Dios, porque de verdad no enganché mucho con la historia yo, de verdad. O sea, como en algún momento me perdió la película. Pero leía que efectivamente una de las cosas interesantes era esta pelea, que, o sea, más que esta pelea, este como cheque en blanco que le pasaron de alguna manera. Y ya después fue como, oye, pero es una película categoría R, tiene toda esta escena, está basada en el mundo porno, y es como, ya mira, si la vayas a hacer, lánzate con todo, o sea, pon todo lo que tengáis sobre la mesa, y ahí también uno termina de entender algunas cosas de la película. De hecho, se podría decir que el gran gag de Boogie Nights es que tú estás toda la película en el fondo queriendo ver el miembro viril de este weón del que todos hablan y el que todos como que wow, y lo ven y la película termina de alguna manera con como es el prostético
Porque se ve muy chanta el prostético, weón. No sé, el weón es el mar es como blanco, weón, en invierno, y el prostético, weón, es como, no, Claro, es se ve como que muy... lo compraron en un sex shop así en la esquina. Exacto, como que lo compraron 2 minutos antes de filmar la escena, así, pero... No, y creo que así como es que es una. Es que toda la parte es como un plano amplio, ¿cachai? Que se ve como de lejos, entonces se ve falso. Pues se supone que es como. Costó como $20,000 y es como ¿En muy serio? realista. Claro, ¿cachai? Claro, quizás en detalle se ve realista la cuestión, pero de lejos. Claro, Parece en la toma en particular se ve muy, claro, muy po, chanta. ¿cachai? Aparte es un reflejo de un espejo más encima, ni siquiera es como Claro, la imagen misma. Entonces como que no traspasó. claro. Pero ese Pero es como claro, el eso gran gag de la película, po, ¿cachai? sí, Ese es po, como el gran chiste. Ese es el claro. humor de Paul Thomas Anderson. Bueno, eso a mí me enganchó mucho de Boogie Nights en su momento, así como de ver una película que era mainstream, ¿cachai? Producida por New Line Cinema, que se trataba de pornografía, que tenía escenas de sexo explícitas, ¿cachai? Drogas, ¿cachai? Claro, el plano del pene al final, y para mí era como, loco, estas cosas se pueden hacer, ¿cachai? Estas Está cosas permitido. claro, ¿cachai? Para mí era... No, y hecho con tanta maestría, ¿cachai? Que no fuera una película chanta al respecto, ¿cachai? Que no fue una Sí, po. película de exploitation, ¿cachai? Sí, po. Sino que Yo, era maestra. o sea, yo agradezco de alguna manera haber visto Boogie Nights. En el fondo es como un tema de... Así se filmaban las películas porno al final del día, pues, ¿cachai? Eran equipos chiquititos, financiadas probablemente por un tipo que era un viejo verde que tenía problemas por detrás y que en la película está muy bien representado. eh, y me gusta esto como del cine dentro del cine, pero cuando está hablando de un cine que es cine de guerrilla, o sea, el porno es cine de guerrilla y como lo muestran en la película, cuando termina pasando el video cassette de alguna manera, eh, se hace aún más, de alguna manera, pobre la producción de este tipo de cine. De hecho, Claro. me acuerdo que conversaba una vez con el Cristian Briones, en las conversas ahí en Fílmico, cuando hablábamos de que en el fondo muchísima parte del cine porno de los 80 y los 90, no me acuerdo, que estaba hecho en videocassette, se perdió. Porque estaba hecho literalmente en videocassette, entonces se perdieron las cintas y perdiste, eso no Claro. tiene respaldo en ninguna parte, ¿cachai? Eh, y bromas aparte, se perdieron joyas del género. Es como Claro, po. es como contraproducente, pero claro, un cine de guerrilla. Entonces, que Paul Thomas Anderson se haya dado el tiempo de mostrarlo en pantalla, explicar cómo se desarrollaba y cómo se construían de alguna manera esos grupos de personas trabajando alrededor del cine porno, era fascinante. Y yo creo que debe ser, al menos de las que yo he visto, las películas que hablan de cómo hacer cine más realistas que recuerde, ¿cachai? Hace poco vi The Fall Guy y también hay como parte que no, esto en un set no pasa nica. No, ¿Cachai? Los sets no funcionan así. no. Pero esta se siente como que sí, es así. Los sets funcionan así. Sí, sí. No, yo insisto, en esa perspectiva, de nuevo, donde hay una historia donde yo no enganché con los personajes, sí enganché con toda esta parte, pues, ¿cachai? Que era como, oye, qué bacán me está mostrando este loco ese tipo de cine. Se nota que el tipo se documentó un montón. De hecho, él hizo un corto en el fondo en algún momento de Dick Clark y que después lo transformó en esta película. Entonces, se nota claramente que había un interés por ese tipo de historia, por ese tipo de industria, y el tipo lo pone en pantalla fantásticamente. Es que eso también demuestra lo ñoño que el loco es, porque él también reconoce que su interés por el cine porno viene porque es hombre y era joven y era niño, ¿cachai? Entonces de ahí viene su interés, pero siendo tan ñoño, empieza a ver películas porno, pero se empieza a fijar en la cinematografía de la película porno. Entonces, en vez de ver lo que está pasando, se fija en el encuadre, en las luces, y eso es lo que nos fascina. Bueno, y hablando de personajes desarrollados, el loco que graba y que empieza, en su momento tiene diálogos del tipo, es que me interesa que cada película tenga su propio como diseño fotográfico, algo así, no recuerdo la frase. Y uno le interno y dice, loco, es una película porno, ¿qué fotografía estáis haciendo? ¿Qué estáis pensando en el tipo de lente y esas cosas? ¿De qué me estáis hablando? Y probablemente esas cosas sí pasaban, po. Claro, es que aparte tenía que ver también con el hecho de que estaba ahí trabajando en cine, que de por sí ya requiere más atención, más talento y más cuidado, ¿cachai? Tenés que tener una buena iluminación porque si no la película no se te ve nomás.
Sí, po. Tenés que tener una buena iluminación o buen sonido porque si no lo perdiste no queda registrado en cámara. Entonces, todo tiene que estar mucho más meticulosamente preparado. Y pasa, claro, y cuando aparece el video, que reduce un montón los costos de producción, también le quita mucha más seriedad al asunto. ¿Cachai? Ya no necesitas un equipo de 10 personas atrás tuyo. ¿Cachai? Sí. Puedes hacerlo tú solo y dos compadres. Y un camarógrafo, en el fondo. Claro, ¿cachai? Entonces como que se pierde el romanticismo también del cine. Pues también el personaje de Jack Horner es muy interesante porque él se ve a sí mismo como Orson Welles, pues, ¿cachai? Que él hace películas serias, él busca hacer películas serias, y hay una escena muy larga en la que el loco habla de su sueño, de hacer una película honesta, de verdad, y cuando al final veis la película es una tontera, po, ¿cachai? Es muy mala, po. Y él está contento. Porque Claro, es su primera película de verdad, en el fondo. Desarrollo Una película film. con guión. Desarrollo film, Jack. Sí. No, tremendo. Oye, no sé si te quieres detener algo más o ya nos lanzamos por el No, ya, tiempo. lancémonos. Ya, lancémonos. Bueno, partamos con la primera y la última formalmente. Como les contábamos, la primera y la última de Paul Thomas Anderson es Hard Eight en 1996, que contó con un presupuesto de $3 millones, para que se hagan la idea de esos entonces, y que en rigor recaudó, yo lo que pude pillar, el box office oficial eran como $250,000, en el fondo fue lo que recaudó. Y en el caso de Licorice Pizza, que es una película que tuvo un presupuesto de $40 millones, una película que uno podría considerar chiquitita mediana en el fondo para los presupuestos que se manejan en el 2020, de alguna manera, una película de $50 millones, $40 millones, y recaudó $33 millones en su pasada por la sala. Igual era como un mundo que venía como un poco todavía dentro de la pandemia, medio fuera de la pandemia, entonces estábamos como reencontrándonos, así que tampoco es una referencia tan clara. Entonces partamos con esta Hard Eight, que como les decíamos se estrenó en 1996, que originalmente se iba a llamar Sydney, y yo traté de encontrar, no sé si en el libro sale, por qué le decidieron cambiar el nombre más allá de que Hard Eight sonaba comercialmente más entretenido. No sé si Por tenéis eso, el dato. básicamente por eso. Eso es. Y es como triste porque yo creo que Sydney era un mucho mejor nombre. Yo creo que no. ¿No? ¿No te gusta Sydney? No, porque, o sea, me gusta Sydney, pero siento que Hard Eight funciona en muchos niveles. Te explica mejor la película. Ah, buenísimo, nos vamos a meter ahí. Déjame contar entonces, en el fondo, que está protagonizada por Philip Baker Hall, está John C. Reilly, la Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson, un personaje muy, muy divertido. También tiene apariciones de Philip Seymour Hoffman, Melora Walters, entre medio. Y se estrenó en el Festival de Cannes en su momento, en esta categoría, por llamarlo, o clasificación que ellos tienen, que se llama Una cierta mirada, a certain regard, creo que es en francés. Y ahí fue donde se estrenó oficialmente. Pero, a ver, dale, ¿por qué te gusta Hard Eight más que Sydney? Me gustó ahí que te metieron en el tiro ese tema. Primero porque Hard Eight es una referencia directa a los casinos, a Las Vegas. Porque Hard Eight es como el tiro más difícil que puede hacer los dados. Porque tenés que lograr como ese 8, por ser el 8 difícil, porque tiene que ser 4 y 4. Y la película también se trata más o menos como de hacer las cosas a la difícil. Y no sé, siento que Hard Eight me evoca más casinos, dificultad, apuestas, riesgo, que son como los temas de la película. Mientras Sí. que Sydney puede ser un hombre, una mujer, una ciudad. A mí, por eso me gustaba Sydney, de hecho, como nombre, porque siento que al final del día la película es sobre este personaje misterioso. Y de alguna manera, si es que se hubiese llamado Sydney, parte del título te hubiese invitado desde ahí a conocer a este personaje, a conocer sus motivaciones, a entender un poco lo que hace. Y es interesante porque también de alguna manera te permite posicionar cuál es el personaje principal de esta película, porque como es una película coral también ya tiene esta cosa donde tú vas viendo cuál es el personaje que realmente tú tienes que seguir de alguna manera, cuál es el personaje que va contando la historia. Entonces me gustaba por eso, me gustaba a mí en lo personal Sydney como desde esa perspectiva, entendiéndola como desde ese lado, de que en el fondo había un personaje que descubrir, que tenía algo oculto, ¿cachai? Que íbamos a seguir. Me gustaba por eso. Porque siento que al final el tema de que pase en Las Vegas es como secundario, ¿cachai? Podía pasar en
no sé, en Florida igual funcionaba, ¿cachai? Entonces, pero claro, está situado en Las Vegas y tiene todo eso. Pero antes de, para que no nos reten de nuevo, porque en el fondo se nos olvida, don Pedro, cuéntale a la gente de qué se trata Hard Eight, para que no nos Ah, lancemos y no hagamos la gran Billy Wilder que puta, pasamos por 7000 películas y nadie sabía de lo que estaba hablando. Cuéntale a la gente de qué es se trata verdad. Hard Eight. Porque no, yo asumo que este programa es para gente que ya que también hizo la tarea con nosotros. Por eso avisamos en el programa anterior que película. No, Hard se trata sobre este personaje llamado Sidney, que de alguna forma recluta al personaje de John C. Reilly, y le enseña cómo ganar plata en apuestas en Las Vegas. Apuestas chicas nomás, ¿cachai? Como estafa chiquititas para pasar inadvertido. Em, lo Como encuentra en un engañar al momento, sistema de alguna manera. claro, más o menos, como apoyarse el sistema. Lo encuentra en un momento muy débil de su vida, entonces el John C. Reilly acepta, se transforma como en su mentor más o menos, y eventualmente este cabro conoce a la Gwyneth Paltrow, que es una camarera en nuestros hoteles de Las Vegas, y es cuando las cosas comienzan a complicarse y eventualmente se revelan las intenciones de los personajes. Ahí recién uno los conoce. 1 hora y cuarto de película y recién uno entiende de qué trata. Claro, exactamente. Pero que uno Más o sí es menos. muy entretenido. Sí. Oye, yo me quiero detener dentro de Hard A en el fondo que me gusta que se notan todas las obsesiones de Paul Thomas Anderson en esta primera película de inmediato. O sea, Ujú. lo que él presenta en términos de estructura de una película para él es lo que va a mantener a lo largo de toda su cinematografía para adelante y no lo ha cambiado. Son Sí. historias de muchos personajes, historias que de alguna manera están entrecruzadas entre sí, van pasando cosas, te vas a ir enterando de cuestiones y es como una estructura de película que la ha mantenido a lo largo de toda su carrera. Y lo otro que también me gusta mucho encontrar o haber encontrado en esta película que yo no había visto es que también la forma en que él filma, de alguna manera, estos planos como largos, sostenidos, con mucho diálogo, conversaciones, como dices tú, que a veces divagan y parecen no ir a ninguna parte, eh, también es un sello central que ha mantenido a lo largo de su carrera. Quizás se nota un poco lo que está tratando de referenciar a alguno de sus ídolos ahí en esa, en esa pasada. Se nota que hay como varios tiros de plano que uno dice, ah, esto yo ya lo vi en otro lado, o te hacen clic de algunos lados. Pero sus dos como marcas de fábrica, en el fondo, el tipo de narrativa para contar la película y, como decía, estas historias corales están ahí, siempre. Y la ha mantenido hasta el día de hoy y eso lo encuentro genial porque probablemente es lo que hace que uno siga a un director para adelante. Sí, en la escuela de cine generalmente te empiezan enseñando cómo hacer cortometrajes porque la idea es que tú podáis condensar tus ideas en lo más mínimo, ¿cachai? Porque es la forma más efectiva de transmitirla a través de una imagen. Y Hard Eight se siente como una película de Paul Thomas Anderson en miniatura. Porque, ¿cachai? Como que todo como más compacto, más chiquito. Es coral, pero son meros personajes, ¿cachai? Son cuatro nomás son ahí. Tiene como los planos largos y sostenidos, pero no son tan complejos como en Boogie Nights. Es como que es un cabro que está como empezando a aflojar los músculos. Y Sí. me gusta, o sea, yo creo que una de las razones por la que se le denomina genio al Paul Thomas Anderson no es solamente por la calidad, la cantidad de cinefilia que el loco absorbe y proyecta en sus películas, sino por la capacidad que tiene de dirigir actores y de entender a sus personajes. O sea, él siendo tan joven, con 20, ¿cuántos años teniendo? ¿Qué edad tenía cuando hizo O sea, Hard Eight? 26 años en teoría. Él es del 70 y debería el 96, 25, 26 años de haber tenido. Claro, y el personaje de Sidney que debe tener como unos 60 y algo, ¿cachai? Y luego te Claro. habla como de estos viejos, esos cines como muy de adulto, muy de grande, entonces siento que tal vez por ahí viene el llamado de el niño genio. Pero al mismo tiempo siento que esta es como es su película más película, digamos, más formal.
es una película que tú podrías estar viendo en el cable y no necesariamente podrías decir, oye, esta es una Paul Thomas Anderson. Sino que, esta es una película de estafadores, ¿cachai? Como que pasa muy piola dentro como del espectro de películas convencionales, digamos. Porque sigue como una estructura muy básica, muy clásica, ¿cachai? Y siento que eventualmente el loco como que se desprende de eso y su cine se libera. Y otra conexión que encontré entre Hard Eight y Licorice Pizza es que Gwyneth Paltrow es la ahijada de Spielberg, y en Licorice Pizza hay un cameo de la hija de Spielberg. Entonces hay una conexión. Mira, el dato. Mira, es irrelevante, pero Sí, existe. yo dentro de Harry también cosas que me gustan es cómo va de alguna manera descubriendo a sus personajes y le Ujú. va y me gusta porque lo hace como desde dos perspectivas. En el caso del personaje de Sidney, es genial cómo te lo transforma de lo que tú crees que es como un estafador de alguna manera profesional, que como que le gana al casino de alguna manera, sabe cómo ganarle al casino, y te lo transforma en algún momento a un asesino, literalmente, un asesino de sangre muy fría, pero con sentimientos, de alguna manera, y eso pasa frente a tus ojos muy, muy rápido, en un flechazo. Pero también me gusta cómo transforma al personaje de Gwyneth Paltrow de Ay, sí. la prostituta en busca de nada, ¿cachai? A ese último plano donde tú la ves, porque durante toda la película de Gwyneth Paltrow nunca se ve bonita, Ujú. ¿cachai? Literalmente el tipo te la filma como una prostituta cualquiera, ¿cachai? Una tipa que atiende en el casino y que está para juntar sus lucas y para pagar el alquiler. No es la que destaca del grupo. Es lo absoluto. Pero en la última toma, cuando tú la ves por última vez en el auto yendo como, entre comillas, a esta felicidad que nos propone, porque es como la felicidad amada de Paul Thomas Anderson. Si el tipo no tiene humor, no sé si tiene felicidad en sus películas tampoco, pero te propone como esta felicidad amada. Y ahí tú veías a Gwyneth Paltrow. Ahí tú veías a la niña de Hollywood de eso entonces que estaba apareciendo, que era guapísima, que era hermosa. Y ahí se ve reluciente en esa última escena. ¿Cachai? Pero hay un doble giro también en este personaje. Porque cuando te la presentan, también te la muestran como la prostituta de corazón de oro, ¿cachai? Que trabaja, esforzada, ¿cachai? Pero está metida ahí en el mundo y tiene que soportar que los tipos la palabren. Pero después cuando ocurre la escena del motel, también veis que la loca no está en sus cinco sentidos. También no es tan No es tan clever, claro, ¿no? no es tan clever, ¿cachai? No es un personaje que tampoco es tan bondadoso desde el principio, ¿cachai? También tiene malas intenciones, Tiene sus demonios. tramposa. Claro, tiene sus demonios, ¿cachai? O sea, Y después, ese es un buen concepto, efectivamente. Yo creo que a lo largo de toda su cinematografía también los personajes de Paul Thomas Anderson, todos tienen sus demonios ocultos. Todos tienen un cadáver en la cama o en el closet escondido. claro, Y eso es como súper interesante dentro de lo que nos está mostrando. Pero en particular, como te digo, me gustaba eso de estos personajes que son los que giran de alguna manera, ¿cachai? Y todos sus personajes tienen como esos vuelcos y que en el caso de Harriet están probablemente un poco más acelerados que en el resto de sus películas cuando el tipo trata a sus personajes con un poco más de tiempo. En Harriet los giros son como bien radicales, ¿cachai? Sidney pasa como de ser este apostador que gana a ser un asesino literalmente de sangre fría. El personaje de Samuel L. Jackson pasa a ser como el clásico negro buena onda dentro de las películas, a ser como el negro excepcionador, ¿cachai? Que, bueno, a mi amigo no lo voy a tocar, pero a ti sí. La Gwyneth Paltrow, como decís tú, pasa por estos giros que pasa a ser de X a la Y, después inocente termina a la ser, tramposa. ¿cachai? Y el único personaje que se mantiene como plano, que le pasa como un poco toda la vida por encima, es el del John C. Reilly en el fondo, ¿cachai? Que en el fondo es como que él no tiene un gran giro dentro de la película, más allá de que decide hacerse cargo del personaje de la Gwyneth Paltrow de alguna manera. Entonces, pero todo pasa súper rápido. O sea, esos cambios de posición de los personajes pasan como en momentos muy específicos y muy rápido. Ujú. Como que tú no ves venir los giros, pasan, ¿no? No, o sea, yo creo que uno no ve venir los giros, pero siento que las transiciones no son tan bruscas, porque creo que la escena del motel
ya te empieza a decir quién es de verdad Sidney, ¿cachai? Que ya no te dice que es un asesino, pero sí que es un hombre de sangre fría, ¿cachai? Que puede pensar claramente en momentos de alta presión, ¿cachai? Entonces ya te está dando como una señal. Y a mí el personaje de Samuel Jackson me pareció sospechoso desde el principio. En la primera escena yo dije, este loco ya es como demasiado patudo, demasiado fresco, algo hay ahí. Pero igual se te olvida un momento, porque como que te lo sacan de la película un rato y después vuelve a aparecer. Claro. Porque igual como que te choca un poco, pero sí. Sí, pues todo lo que Claro, sí. sí, yo para matizar, efectivamente, claro, cuando yo digo brusco, me refiero a que igual son momentos específicos de la película, como dice, o Claro. sea, va sembrando sospecha, pero como que pasan de repente, ¿cachai? En el resto de su cinematografía, como que todas esas transiciones, como que van sembrando algo, perdón, claro, bien digo, van sembrando algo que después se cosecha más adelante. Aquí como que esa siembra es mucho más cortita, ¿cachai? Es Claro. como que son señales mucho menos pronunciadas, ¿cachai? Para volver a Boogie Nights, que le hemos hablado bastante, el quiebre de la relación del Dick Diggler con el director, en el fondo, uno lo empieza a ver venir de antes, ¿cachai? Y empezáis a ver ese desgaste, ¿cachai? Entonces cuando pasa es como, era obvio. En Hard eso está como más, se podría decir, menos desarrollado, y por lo tanto cuando ocurre, igual es como un golpe de timón interesante. Es como, Claro, sí, wow. pues, es más de película. Exacto, es más de película. Igual, siendo la primera película, ya se empieza a tratar los temas que van a ser indispensables en toda su filmografía, ¿cachai? Que el tema de los padres y los hijos, específicamente los padres. Porque no sé si en Licorice Pizza se habla mucho de las madres. O sea, perdón, en la filmografía en general de Andes Sosares de las madres. En Licorice Pizza el personaje de la madre está presente, pero muy ausente al mismo tiempo. ¿Sentís que es un poco Una machista amiga más. el Paul ¿Cómo? Thomas Anderson? ¿Lo sentís ¿Cómo? un poco machista en su forma Sí, de filmar? Sí, ¿cierto? No ¿Cierto sé que si sí? no sé si necesariamente machista, pero sí como una posición masculina. ¿Viste? Porque siento que él igual trata a sus personajes femeninos bien. No son malos personajes femeninos. Phantom Thread, como por ejemplo. Pero sí, tiene una posición masculina muy firme. Siento que sus películas tratan sobre hombres directamente. Y entonces se refleja lo que esos hombres piensan de las mujeres, ¿cachai? Porque no podríamos decir que Point Strong Love es una película machista, ¿cachai? Al contrario, no es una película donde la mujer se idealiza. Aunque las hermanas igual son bastante malditas. Sí. Hay un tema con las mujeres en Paul Thomas Anderson, que al menos el papel de las madres está como bien relegado. Sí. Porque en Hard Eight el motivador es como la muerte de la mamá, en la que no necesitó Lucas para enterrarla, pero después desaparece la mamá. No hablamos nunca más de ese tema. Sí, es como divertido porque es como, amigo, necesitáis plata para el funeral de tu mamá y te viniste a jugarte la plata a ver si ganabais lo que te faltaba. O sea, es como, dentro de las malas decisiones, la más mala de todas. Claro. Pero el tema de la madre después no deja de ser relevante Sí, en po, la historia. deja de ser tema, o sea, es como... ¿cómo se llama? No recuerdo, pero es como un diente tiburón en el fondo ahí dentro de la historia, es como lo que cataliza la historia, pero después desaparece efectivamente del tema. Claro, De po, hecho, hay un salto de años entre medio sí, que po. tú no sabes qué pasó. Y la mamá de Gary en Licorice Pizza es como una amiga más, pues él la presenta al principio, ella trabaja para mí. Entonces ya hay como un cambio de roles, ¿cachai? Entre la madre y el hijo. La madre ya no tiene el mismo poder sobre el personaje como siempre lo tienen los padres. Sí, pues, bueno, y de hecho la madre de Diggler también está presentada de una forma súper mala mamá en el fondo, pues Claro. mamá como autoritaria. Y la cambia por Amber Waves, que es como hasta incestuosa. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es? A lo Freud, llame a Don Paul Thomas. Hay un tema ahí.
hay un tema efectivamente en Sí, y Hair. también, y en Boogie Nights también la mamá aparece los primeros 10, 15 minutos, después, pum, nunca más aparece. Nunca más la viste, sí. Sí, yo creo que hay un tema ahí pues, donde uno podría profundizar de alguna manera, quizás, y a lo mejor encontramos un patrón relevante. Pero sí, a mí eso me llama la atención. Como decís tú, quizás no es machista la palabra correcta, pero sí, claro, es una forma donde en el mejor escenario el personaje femenino va a estar a la altura del hombre, que es como decís tú el caso de Phantom Thread. ¿Cachai? Que en Claro. el fondo ella es igual de inteligente que él. Y ambos se dan cuenta de lo que se están haciendo y se lo permiten de alguna manera, el uno al otro. Yo siento que al contar historias de hombres, inherentemente las mujeres van a estar un poco más relegadas o mal miradas. O sea, en Phantom Thread también las mujeres en la vida de Woodcock son musas huecas que él desecha cuando ya no le sirven. Tal cual, tal cual. Que no es que la película te esté diciendo eso, sino que te está diciendo que el personaje piensa eso. Exacto, claro. O sea, y de hecho yo creo que ahí Paul Thomas Anderson también se encarga siempre como de poner eso como sobre la mesa de alguna manera dentro del desarrollo de sus personajes que siempre son tan buenos, uno entiende eso, ¿cachai? Que en el fondo es como, oye, estos personajes no opinan esto de, ¿cachai? Pero sí es Claro. Yo creo que interesante. habría un tema, ya entrando así como en lo progre, el uso de personas de color en sus películas, de que casi nunca existen. Son muy white movies. Ah, Que mira, también es como, no estoy diciendo que es algo negativo per se o que él debería incluir, sino que te dice cosas del autor, ¿cachai? Que él habla mucho de su mundo, de su vida, de sus experiencias, ¿cachai? claro. Y, Esa es una revelación de eso. sí, pues tal cual. Y bueno, de hecho, como te digo, de Hair del 96 a Licorice Pizza del 2021 pasaron 4, 24, 25 años, en el fondo, que no es poco rato. Y como dices tú, uno puede encontrar ciertos patrones, como dices tú, muy marcados dentro de lo que es Paul Thomas Anderson. En el caso de Licorice Pizza, efectivamente, nos cuenta la historia de, y lo voy a buscar aquí, de Gary Valentine, que en el fondo es un joven que está enamoradísimo desde el día cero de Alana Kane. Y a partir de ahí nos cuentan un poco cómo es el desarrollo de esta relación no amorosa, de alguna manera es como del joven obsesionado y enamorado de una mujer y ella en el fondo tratando de descubrir quién es en el mundo y avanzar en su vida. Y rodeado de todos estos personajes que en el fondo los acompañan en este camino y es entretenido porque dentro de esos personajes tenéis como todos los amiga date cuenta, tenéis el compadre aquí al lado que es lo que te conviene. Tenéis personajes muy raros, muy rebuscados, el personaje del Bradley Cooper por ejemplo que tenía una cosa muy extraña, pero en el fondo la película es eso, es que de alguna manera quizás uno podría decir, oye, esto también tiene mucho de comedia romántica, ¿cachai? Del tipo que está enamorado de ella por todos lados, pero con mucho más desarrollo, con mucho más tiempo en pantalla de sus personajes para entender sus sentimientos. Y yo creo que ese es como el gran valor de Licorice Pizza para mí en lo personal, en el fondo, que siendo una historia, como yo decía al principio, con la que me costó mucho enganchar con sus personajes, sí le reconozco que tiene esta cosa que yo la encuentro de nuevo fascinante, que es el tiempo en pantalla que tienen todos sus personajes para que tú los puedas entender y darle el tiempo a una relación amorosa entre dos personajes que al principio son adolescentes y que después son en el fondo de alguna manera jóvenes empezando lo que sería el adulto fome o el adulto joven como decimos acá, ¿cachai? Me parece muy bonito de ver. Me parece que eso sí es muy lindo de ver. O sea, que tú tengas la posibilidad de ver en pantalla el crecimiento de esa historia me gusta mucho. Y siento que Paul Thomas Anderson, como lo pone con esta naturalidad que hemos comentado, que eso es lo bonito de esta película al final del día. Claro, porque en rigor, una película como Licorice Pizza puesta en manos de un director que haga películas así como convencionales, duraría la mitad nomás, ¿cachai? Sería como se conocen, se conocen, se gustan, empiezan una relación, pasa algo, se enojan, se reconcilian y fin, ¿cachai? Pero en la realidad no, en la realidad pasa 1,
y otra, y otra, y otra, y otra vez, ¿cachai? Y acá la película te lo muestra. Primero uno le saca pica al otro, después el otro le saca pica al otro, después el otro le saca pica al otro, después el otro... Y pasa como... Claro, en ese tiempo tú vas conociéndolos a todos, ¿cachai? Vas descubriendo quiénes son y el loco se da cuenta de eso. Y es como lo que te decía, el tipo está más preocupado de crear personajes que se sientan reales que de hacerte una película para que tú te entretengas. Exactamente. Bueno, de hecho, hay una cosa que también es constante a lo largo de su filmografía, que en el fondo uno ve generalmente historias largas. Estaba haciendo memoria, no recuerdo haber hecho la pasada por historias que como que tú digáis se desarrollan, no sé, pues en un día, una semana, 2 semanas, sino que todas sus historias son como historias de años. Claro. ¿Cachai? O sea, siempre pasan años en sus películas. Y eso también hace que por lo mismo uno tenga que sentir esa diferencia. O sea, no puede ser el mismo personaje durante toda la película porque no estás viendo un momento específico, estás viendo un periodo largo donde hay cambios, donde hay matices y eso lo refleja en Heart, que tiene saltos, como te decía, de años dentro de su historia, y en Licorice Pizza, donde también tú vas viendo diferentes como pasadas de años dentro de estos personajes. Yo siento también que Licorice Pizza es una reflexión del mismo Anderson respecto a esto de que a lo mejor está alienando mucho al público, porque sí siento que acá intenta hacer un poco más película, intenta darnos como esos gustitos más cinematográficos, ¿cachai? De poner como volver a la música pegajosa, ¿cachai? Hacer planos más espectaculares, el plano de los autos esperando gasolina en Los Ángeles, no, yo quedé loco de lo extenso que es y lo real que se ve. Pero todavía le falta encontrar su camino, ¿cachai? Como lo que me gusta en general de este compadre es como que empieza muy cinéfilo, muy conocedor, entonces el loco llega y hace obras maestras, pero como tú decís, con mucha referencia, muy, muy conocedor, pero el loco no se queda con eso, que no se queda con la chava del niño genio, sino que está buscando su propio lenguaje, ¿cachai? Su propia forma de hacer películas, de desarrollar una cuestión. Y siento que hasta el día de hoy el loco lo sigue haciendo. No hay como... Yo no sé qué esperar de su próxima película, por ejemplo. ¿Cachai? No es como Spielberg, que yo sé, aunque el loco me haga una película que yo nunca he visto un musical de Spielberg, nunca he visto una animación de Spielberg, pero sé lo que voy a... Sé que esperar, ¿cachai? Sé los elementos que van a ver, sé qué temas va a tocar. Con Anderson siento que no. Siento que va a buscar otra forma de contar una historia distinta, de contar la historia de forma distinta. Sí, de hecho estaba pensando cuando tú dijiste ahora las tomas lindas, yo también creo que todas las películas de Anderson tienen esta cosa que es como la One Perfect Shot que le llaman, ¿no? Me estaba acordando del plano del beso en Hawái entre los protagonistas cuando están ahí como no sé, en un paso donde tú ves a la gente pasando las sombras y te hace sentir que ese momento es eterno, que está ahí es que ese instante es eterno para los protagonistas de alguna manera y es hermoso, ¿cachai? Y es como wow, tipo, yo de hecho en ese momento yo decía, pucha, me encantaría que este loco le dedicara no a sus historias, ¿cachai? Porque en el fondo sus historias están súper bien desarrolladas, pero yo en el fondo era como, te siento tan preocupado de la forma y quizás como de la construcción de mundo, pero te veo tan poco interesado en hacer que eso le interese al público al que estáis invitando a ver las películas, que yo decía, ¿cómo nos equilibramos, ¿cachai? ¿Cómo yo hago que esta escena que es hermosa, ¿cachai? O esta toma que es hermosa, esté en un contexto donde yo efectivamente esté igual de emocionado que esos personajes, ¿cachai? Él intenta escapar de los códigos, ¿cachai? No le gusta poner cosas que todos entendamos al tiro de qué se trata, ¿cachai? Va a ser, no sé, siento que hemos visto quizás muchas películas ambientadas en Los Ángeles o en el mundo del cine, pero ninguna con personajes tan pesados como el Licorice Pizza, ¿cachai? Que tú decías, sí, pues de más que estos locos son tan agrandados que son capaces de cerrar un restaurante y irnos todos a la cancha de golf y ponernos a andar en moto porque da lo mismo, ¿cachai? Porque somos Hollywood y podemos hacerlo, ¿cachai? Tiene como una mirada que intenta escapar de los convencionalismos de las películas. Y eso es igual lo agradezco un poco, que pucha, amigo, no me la hagáis tan difícil. No hagáis que me cueste tanto defenderte, Claro, entenderla, ¿cachai? Porque de hecho
es chistoso cuando empecé como a resumir las películas de Tom Anderson, lo simples que son. Claro, sí, o sea, como que efectivamente, como dices tú, o sea, es eso, o sea, en el fondo son como historias muy simples, pero desarrolladas hasta niveles insospechados para una película, valga la Claro, redundancia. claro, ¿Cachai? con mucho detalle, mucha historia detrás, ¿cachai? O sea, en Phantom Thread, la relación del Woodcock con su hermana nunca se profundiza así como a niveles que tú entendáis qué pasa ahí, pero la sentís, pues, sentís que hay algo ahí entre esos dos La personajes. tensión está, claro. Claro, ¿cachai? Sí, Entonces es una complejidad que tú estás absorbiendo, pero que nunca tiene como una explicación. sí, sí. Yo, un poco para ir como ya empezando a redondear ideas, yo diría que probablemente de todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora, Paul Thomas Anderson es el que ha sido más desafiante desde la perspectiva de, efectivamente, desde las referencias, desde el tipo de cine que él hace, porque, a ver, si estuviéramos en un capítulo de Cinetoscopio, te diría, este es un director de crítico, ¿cachai? Este es un Sí, director en el fondo que hace cine para críticos, ¿cachai? Y el desafío, de alguna manera, nuestro es decirle a la gente cómo hacemos en el fondo que la gente le dé espacio a este tipo de cine, que son historias también grandes, que son interesantes, y que nos gustaría que también se subieran en ese barco porque es cine bonito de ver. Y pensaba, ya, si tuviera que decirle a la gente qué ve de Paul Thomas Anderson, que no me vaya a tirar por la cabeza y sin que me diga después, pero esta cuestión, porque los críticos la tiran ahí, por eso me dijiste que la viera, no sé, y pensaba, Magnolia, no, Magnolia me la van a tirar por la cabeza. Licorice Pizza, podría ser, pero no sé si es tan querible. ¿Cachai? Phantom Thread, bueno, a los 2 minutos me van a querer patear Entonces empezaba a pensar en así, ¿qué película es? Y al final creo que efectivamente la primera película, la más fácil para entrar en Paul Thomas Anderson, es Hard Eight. Efectivamente es su primera película, porque a partir de ahí él simplemente se va haciendo cada vez más complejo. Su narrativa es más compleja, incluso la Punch Drunk Love. Yo tampoco te la recomendaría como una primera película, porque si es alguien al que le gusta la comedia romántica, me decís, ¿qué es esta weá? ¿Cachai? No tiene los códigos de comedia ¿dónde está la romántica. comedia? ¿Dónde está el romance? Exacto. ¿Cachai? Entonces, tampoco podéis. Entonces, me pasa que este director tiene esa gracia, que en el fondo es como, ok, ¿te queréis meter en Paul Thomas Anderson? Amigo, vaya y parta por el principio. Parta por Hard Eight, porque probablemente es la más livianita para que usted la entienda y se pueda meter en su mundo. Claro, es como una bola de nieve. De cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Exactamente, exactamente. Creo que es un desafío bonito y creo que, reitero, es como de los 7 capítulos que llevamos hasta ahora, este debe ser el único donde yo digo, sabéis que sí, la primera es la que tenéis que ver porque es la que te va a gustar y la que te debería dar el pie para seguir viendo el resto. Además, yo creo que otra cosa que aliena mucho a Anderson es que es muy norteamericano. Sus películas son muy norteamericanas, hablan mucho como de el contraste entre la familia y el comercio, ¿cachai? Como que en todas sus películas hay un aspecto económico, hay un negocio, hay plata metida, están trabajando todos juntos. Siempre hay un negocio que está metido ahí que tiene mucho que ver la trama, aunque quizás no directamente, pero sí está muy presente, ¿cachai? Exactamente. Y entonces siento que a lo mejor por eso nosotros chilenos no entendemos muy bien esta relación entre las cosas que nos está contando, ¿cachai? No nos llegan tan directamente como chilenos, como latinos, quizás como europeos. Sí, yo lo extrapolaría más como latino, yo te diría que como latino propiamente tal, que no entiendo un poco de la cultura americana. Claro, puede ser que nos pase un poco por encima también toda Más que no esa entender, no referencia. conectar. Claro, como que no conectas efectivamente con lo que Claro. está pasando. Como que te pasa un poco por encima nomás, porque es como una realidad a la que no estoy acostumbrado. Sí, porque a ver, yo siempre en los primeros visionados yo siempre decía, ¿por qué le dan tanta importancia a Valentine con sus negocios y que las camas de agua y que los juegos? Qué lata, ¿cachai?
Y en Harry también, Harry, el hecho de que esté ambientada en Las Vegas, ¿cachai? Donde hay mucha plata y mucha gente que está viviendo alrededor de eso, ¿cachai? Como que es gente a la que la plata y el capitalismo la tienen como muy absorbido. Y no lo digo capitalismo desde el punto de vista comunista, compañero, sino como un aspecto que está directamente puesto en las películas, ¿cachai? En Punch Drunk Love, la tienda de colchones también está todo el rato presente, ¿cachai? Exacto. Entonces, ¿Verdad, como, claro, los elementos comerciales están muy fuertes en sus películas siempre. Sí. No, yo insisto, para cerrar al menos por mi lado, creo que Paul Thomas Anderson es un desafío como director. Como dices tú, no porque sus historias sean complejas, para nada, de hecho sus historias son bastante entendibles y bastante simples, sino porque es un director que te obliga a comprometerte con lo que estás viendo en pantalla, te obliga a comprometerte no solo con la historia que está contando, sino con todo lo que está rodeando a estos personajes de alguna manera. Y porque, como decías tú, de alguna manera te obliga también a ti a entender de lo que está hablando. O sea, la invitación de Paul Thomas Anderson es como a meterte en su mundo. Él te abre la puerta a su mundo, pero la responsabilidad de comprometerte y la responsabilidad de entender las referencias que él hace son de uno. Él no te va a ayudar en ese sentido. Así que creo que es un director desafiante. Y como lo decía al principio, creo que es un director súper interesante para los que están interesados en empezar a darle una vueltita más a películas con más contenido. No voy a decir complejas, porque no creo que sean complejas, pero sí con un poquito más de cinematografía detrás, y eso es súper interesante. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Siento que Paul Thomas Anderson, sí, lo mismo que tú dijiste, no sé si tengo mucho más que agregar. Pero vean Boogie Nights, que está buena. Mi favorita. Sí, esa No, sería, mi esa sería tu favorita es esa. ¿Cuál es tu favorita de Paul Thomas Anderson? Mi favorita es Boogie Nights, pero yo siento que su mejor película es Petróleo Sangriento. Ah, mira, Como no, más yo si completa. tuviera, yo creo que mi favorita es Phantom Thread. Yo encuentro que es una maravilla. Me encanta. No tengo nada Sí, que es hacer bonito. ahí. Es bonito, es bonito, ¿sabes? Y detrásito Magnolia. Como te digo, que no soy capaz de explicar por qué me gusta, pero me encanta. No, Magnolia igual me gusta harto, pero a diferencia de Will Be Blood y Boogie Nights, no es de las que yo diga, ya me voy a sentar a ver esta porque le va a pasar bien. Ah, no, que claro. puro sufrimiento. No sé si hay alguna que aplique bajo ese contexto, pero es verdad. De Boogie Nights y de Will Be Blood yo me entretengo. Ya, No, buena. mucho. Buena. Pero sí, Oye, pasemos y cerremos con lo que es esto que nos gusta tanto, que es como revisar qué había en cartelera en esos años en que se estrenaron estas películas. Ya. Y para partir, tú siempre vas a la semana, yo voy al año de las películas más taquilleras. El año 96, año del estreno de Hard Eight, la película más taquillera tenía alguna referencia por ahí. Yo viste en la semana, así que probablemente algo cachai. Yo tengo la semana en la que Hard Eight se estrena comercialmente, y eso es el 97. Ah, ya, perfecto. Pero mira, entonces, el 96, ahí te ves, la película número 1 fue El Día de la Independencia. Oh, por supuesto. Independence Day, ahí, y cáchate, con un recaudado total de $306 millones. ¿Qué tiempo eran aquellos? Loco, los tiempos en que la gente hacía fila afuera del cine. Exacto, El Día de la Independencia. Número 2, Twister. Número 3, la primera Misión Imposible. 180 palitos verdes, la tercera película más. Después, cuarto lugar, Jerry Maguire. Oh, buena. Quinto lugar, Ransom. No la cacho, me declaro incompetente. Ransom, la de Mel Gibson, por la que dije a Ron Howard. ¡Ah! La que de rato dijo. Ya, perdón, ya, perfecto. Sí. Después, sexto lugar, 101 Dálmatas. En el séptimo lugar, La Roca. Buena, buena película. Cuando nos gustaba Michael Bay. Exactamente, tal cual. Y después, como dentro de las otras, mira, en el lugar número 13 está Scream.
Ujú. Para que te hagáis ahí películas con 100 millones de dólares alrededor del mundo. Ahí. Eso es más o menos lo que había en el 96. ¿Qué había en el 97? Ahí cuéntanos. ¿Cuál fue la semana de estreno en particular comercialmente? Mira, es brígido porque el 97 Jerry Maguire estaba en el 11º lugar. ¿En serio? ¿Todavía? Ah, mira. Todavía. Quizá era una reedición. O Mira, época donde las películas duraban también en cartelera, po. sí, pues, Si te iba también. bien, las dejaban. Mira, Hard Eight debuta en el lugar número 27, Ya. delante de Kama Sutra, A Tale of Love. Que también ese año se... Bueno, obviamente no voy a leer las 27 películas No. que están antes, pero en el 10º lugar ese año estaba Rosewood, que no sé cuál es. En el 9º lugar estaba Marvin's Room, que Ya. tampoco sé cuál es. En el 8º lugar estaba Fools Rush In, una comedia con Matthew Perry y la Salma Hayek. Ya. En el 7º lugar está Vegas Vacation. ¿Cachai las comedias Vacation de Chevy Chase? Sí, sí. Esta es la vacación en Las Vegas, esa es la que no viste, la que nadie vio. Dante's Peak en el 6º lugar. Absolute Power, la de Clint Eastwood, en el 5º lugar. Ya. Booty Call, una comedia, estrenando en el 4º lugar. ¿Cacha? En el 3er lugar, Star Wars, episodio 4, A New Hope, edición especial del 97. Mira. En el 2º lugar, Donnie Brasco. Ya. Y en el 1er lugar, Star Wars, episodio 5, El Imperio Contraataca, edición especial 1997. ¿Esas son las que le empezaron a meter los efectos especiales o no? Sí, pues esa es la edición especial. Oh, está madre. Qué desastre. Y aparte, en lugares más arriba está, por ejemplo, The English Patient en el 13º, Scream en el 15º, Michael en el 16º, Los Highway pues, en el 18º, Evita, Secret and Lies, Space Jam en el 22. Oh, Space Jam. And the Beast. Esa es la de Fran Drescher, The Beautician and the Beast. Everyone Says I Love You, del funao ¿cómo se llama este viejo? Woody Allen. Chan. Oye, interesante año 97, muchas cosas que uno no conoce. Yo insisto, la gracia de ver la semana en particular es que te encuentras con películas que efectivamente uno ni siquiera las vio pasar o ni siquiera sabe que existen a esta altura. Y es súper Sí, entretenido pues, meterse esa en la semana. Sí, pues, películas que pasaron súper desapercibidas, pero que en su momento igual atrajeron público. Sí, po. Oye, y el 2021, que es el año de Licorice Pizza, lo repasamos en algún momento ya, así que no me voy a tener, pero ahí el 2021, como cuando estábamos saliendo de la pandemia de alguna manera, ya estábamos entrando a la sala. La número 1 fue Spider-Man No Way Home, ahí que casi llegó a los 2.000 millones de dólares. Y aquí empiezan a aparecer esas películas como China, The Battle Alike Changjin, High Mom, no me acuerdo de High Mom, no lo busqué la traducción en español, capaz que la caché, pero no me suena. High Mom. 4 está No Time to Die. Mira. Rápido y Furioso 9, el 2021. Después están Los Detectives en Chinatown 3. Venom, Let Be Carnage, está en el 7º lugar. La primera, Godzilla vs. Kong, que está 8ª. 9º estaba Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Y en el 10º lugar estaba Sing 2. ¿Cuánto que se llama esto? Todavía habían películas Marvel que dominaban. Fíjate que en el 11 está Eternal, en el 12 está Dune. Está Dune, cáchate, 2021, 12 está Dune del año. Black Widow está 13. 14 está Free Guy, la del Ryan Reynolds. Y 15 está A Quiet Place parte 2, Lugar en Silencio. Una cartelera que todavía estaba ahí marcada por los temas de la pandemia fuertemente. Y algún día nos vamos a detener en el impacto que tenía Marvel en lo que era el cine de verano. Justo hacían esas comparaciones que para las películas que están saliendo en esta pasada, donde no hay nada Marvel en el fondo, en el tintero, la baja de recaudación, pues cómo se está notando en el fondo esa
esa falta de gente en los cines, ¿cachai? A propósito de estas cosas. La semana exacta en la que se estrena Licorice Pizza, que debuta en el lugar 13º, también se estrena, no, también está en el 12º The French Dispatch, en el 11 Belfast. ¿Viste The French en el 10. Dispatch? ¿Sí la vi? Sí. No, esa me aburre un montón. Nunca la he terminado. Lo siento. No, está bien. Venom, Let There Be Carnage en el 10º lugar. En el 9º No Time to Die. En el 8º Dune. Ya. En el 7º King Richard. En el King 6º lugar Richard. de King Richard. En La el última 6º lugar película la antes de semana- que funaran a Will Smith. En el 6º lugar Clifford The Big Red Dog. Uy, eso Mi hija me hizo Vean, comprar ese Blu-ray. Lo tengo ahí en el estante. de la selladito. Intacto, inmaculado. En el 5º lugar Resident Evil Welcome to Raccoon City. Chucha, ¿ya? En el 4º Eternals. Ah. En el 3º lugar House of Gucci. Y en el 2º lugar, debutando en el 3º lugar, House of Gucci. Sí, claro. Ghostbusters Afterlife en el 2º lugar. Y debutando en el 1er lugar, Encanto. Qué buena es Ghostbuster. Se quiere decir que buena Encanto. Aguante Ghostbuster ahí. Aguante el Paul Rudd. No. Oye, chuta, ¿qué semana te diría? Y en las películas, Sí, si te das cuenta, 2021 ya películas donde fue como empezaba a decaer Marvel. Si te fijáis, estaba Black Widow, Eternals, ¿cachai? Estaba ahí lo de la Venom tratando de sacar. Estaba ahí difícil el año 2021 sobre la mesa. Oye, estamos llegando al final con esto, po, con este recorrido que hacemos por la primera y la última de Paul Thomas Anderson, donde hacemos como revisión de las cosas que estaban ahí compitiendo con estas películas y también un poco viendo cómo fue el año de ellos. Y nada, pues, sus palabras al cierre, don Pedro, para don Paul. Nada, que voy a volver a insistir en hacer este ejercicio de ver las películas de los directores en orden cronológico, sobre todo de directores que de repente usted como espectador en su casa ve que todos alaban y usted como que de repente no entiende mucho las películas. Haga este ejercicio porque le va a ser muy aclarador y va a entender al menos por qué son tan apreciados estos directores. Como dije, me volví a reencantar con Paul Thomas Anderson. Y me voy a volver a emocionar cuando aparezca su nueva película. Tal cual. Buenísimo. Como siempre, agradecerle a todas las personas que nos escuchan, que nos hacen sus comentarios, que nos hacen su apoyo ahí en las redes habituales de Cinetoscopio, Instagram, YouTube, Facebook, para los que todavía usan Facebook, más allá de que qué sé yo. Así que levantaste el dedito. Levantaste el dedo porque usáis Facebook. Ya, yo pensé que iba a comentar algo. Así que nada, pues nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Le voy a contar a la gente, le di 3 opciones a Pedro, así que él me va a contestar ahí cuál es la que más le interesa. Ya me decidí. Ya. Lo estuve pensando mientras hacíamos el programa. Y siento que la respuesta lógica a Paul Thomas Anderson sería Greta Gerwig. Entonces, ya saben, para que se empiecen a hacer la idea, una cinematografía o filmografía no tan larga, son 4 películas si mi memoria no me falla. Así que nada, pues, ahí está el desafío para la próxima. Ya saben, nos vamos a encontrar con Greta Gerwig, que estuvo muy en boca el año pasado gracias a su fenómeno que fue Barbie. Y y por eso mismo lo pensé, porque hablamos de lo complejo que son las películas de Paul Thomas Anderson, de cómo tratan muy directamente sobre el hombre en el mundo. Y Greta Gerwig es lo opuesto, es una mujer que habla sobre mujeres, películas de mujeres, y Barbie, que fue el exitazo del año pasado, que claramente es una película muy accesible que todo el mundo quiere ver y que todo el mundo entendió.
y malentendido también. Sí, me parece que esa es una muy buena idea. Así que nada, pues con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo capítulo, que ahí veremos cuándo sale. Tratamos de que sea una vez al mes, pero bueno, según la cantidad de películas, a veces cuesta más, cuesta menos. También dependiendo de la organización y de las cosas que tengamos que hacer, pero ahí estamos con la invitación ya lista para lo que va a ser ese capítulo número 8 de la primera y la última, que nos va a enfrentar a Greta Gerwig. Así que, sin otra cosa que despedir, don Pedro, muchas gracias, como siempre, un agrado. Igualmente. Y a toda nuestra audiencia también nos escuchamos muy pronto. Sigan, como les decía, en los canales habituales de Cinetoscopio. Y nos escuchamos. Hasta pronto. Adiós.